Te damos la bienvenida una vez más a tu programa, Hoy en la Historia, la Biblia, en el que estaremos viendo varios escenarios dentro de cada uno de los evangelios, como lo vimos la semana pasada, que vimos acerca de cuando Jesucristo cambió el agua hacia vino. Y cuando estamos diciendo eso, tenemos que recordar que lo que vamos a tratar de recrear en cada uno de estos programas son acontecimientos históricos y darnos a entender un poquito más fehaciente y más vivo lo que estaba pasando y por qué esas cosas estaban sucediendo. Cuando estamos diciendo eso, tenemos que recordar que muchas veces tomamos la Biblia, te tomas tu Biblia, inconscientemente te pones a leerla, y lees un pasaje, o lees una historia, vamos a decirlo así, y no le pones la importancia que le deberías de poner o que le deberíamos de poner para poder tener un entendimiento más pleno y faciente acerca de lo que Dios está tratando o lo que nos está diciendo. Cuando decimos tratando o intentando a decirnos, es porque no es de que Dios esté intentando decirnoslo, posiblemente es porque nosotros no lo estamos tomando en una forma seria, vamos a decirlo así, Pero primeramente te quiero que vayamos a ver uno de nuestros videos acerca de la pelea de Siloé. Y en este video vamos a estar viendo algunas cosas históricas, pero más adelante vamos a empezar a hablar acerca de algo muy importante. Vamos a estar yendo sistematológicamente, tomando cada uno de los encuentros de Jesucristo dentro de los evangelios, tanto sinópticos como el evangelio de Juan, para ver cómo la historia lo acomoda y qué nos está hablando a nosotros. Entonces, primeramente vamos a ver este video. Ya ahorita regresamos. Yo te bautizo habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Yo te bautizo, habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco.
Aquí en CCBM Master Seminary nos estamos preparando para ti. Vamos a traer una serie de programas en los cuales aprenderemos más acerca de Dios y veremos las increíbles historias de la Biblia. Por eso te invitamos a que nos conozcas y que veamos juntos si la Biblia es ficción o verdad. ¡Te esperamos! Visítanos en nuestra página web www.ccbm.institute, donde podrás encontrar nuestras clases en línea y tienda virtual. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás todo nuestro material de la Biblia, ficción o verdad. Te invitamos a darle like a nuestra página oficial de Facebook CCBM WBCC Master Seminary. Hola, tenemos unas preguntas para ti. ¿Crees que es importante estudiar la Biblia? ¿Crees que es la palabra de Dios o simplemente un libro más? CCBM Master Seminary para eso está. Te invitamos a emprender un hermoso viaje a través de las Escrituras para conocer si es la Biblia ficción o verdad. Te esperamos 25.1. Regresamos aquí en CCBM Master Seminary. Después de haber visto ese video, vamos a estar hablando, como lo hicimos la semana pasada, acerca de algunos de los acontecimientos de Jesucristo. En esta porción, vamos a ver hoy día su bautismo. Ya vimos algo antes de que empezara su ministerio. Ahora vamos a ver algo ya acercándose al momento de la anunciación del ministerio de Jesucristo. Cuando digo anunciación, no estoy hablando acerca de que puso campartas o que lo pusieron en periódicos o algo así, de que Jesucristo iba a empezar a hacer milagros y se iba a coronar o representar como un Mesías. No estamos hablando de eso. De lo que estamos hablando aquí es de que era el momento en el que Jesucristo iba a empezar a tomar cartas en el asunto de a qué había venido a esta tierra. ¿Sí? ¿Por qué se despojó de su reinado, vamos a decirlo así? Se hizo hombre. ¿Y por qué tenía que hacer las cosas que tenía que hacer? Pero para esto, que después de haber visto esto, vamos a leer las Escrituras y vamos a hablar acerca de su bautismo. La pregunta para ti sería, ¿por qué tenía que ser Jesucristo bautizado? ¿Por qué Jesucristo tenía que ser bautizado? Una vez más te lo pregunto. Sabemos por Escritura que Él había nacido sin pecado. Pero ¿cuál era la razón? Pues vamos hacia la historia. Y vamos con nuestras Biblias y vamos a ir a la Escritura acerca del bautismo de Jesucristo. Y vamos a empezar en Mateo capítulo 3. Es importante mencionar que Mateo es el que está escribiendo este acontecimiento y lo hace un poco más vívido. La razón que Mateo lo hace así es porque él está demostrando que Jesucristo es el que viene a reinar. Pero vamos a ver esto. Dice así en el capítulo 3, empezando en el versículo 1. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judá, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando decimos el reino de los cielos se ha acercado, ese es uno de los principales puntos que Mateo quiere acentuar dentro de su evangelio. Ahora, y sigue diciendo así. Dice, porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías, diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Lo que estamos hablando aquí, Mateo está acentuando, porque le está escribiendo y su audiencia son judíos primordialmente, están acentuando qué es lo que vino o qué es lo que está pasando o cómo inició el ministerio de Jesucristo. Primeramente decimos que Juan era una persona que tenía que venir
antes que Jesucristo estaba preparado para preparar ese camino de iniciación dentro del ministerio de Cristo. Y cuando decimos ministerio, no quiero que te pongas a pensar en que era algo prescrito o algo que como el comienzo de una iglesia o de un ministerio X. Cuando estamos diciendo su ministerio es de que pasaba o había una transición entre su vida privada a su vida pública, en la que él iba a hacer cosas, iba a hacer milagros y cosas que lo iban a identificar precisamente como el Mesías, lo cual él no lo iba a decir pleno. Y tú dices, bueno, pues lo podría decir plenamente, pero no era el caso, porque cuando tú lo dijeras plenamente, la gente iría a alabarte o brindar homenaje simple y sencillamente por la conveniencia de que tú eres el Mesías. Ok, quiero que tú me aceptes y quiero ser agradable a ti. Pero aquí lo que venía a hacer Jesucristo era el restaurar una relación ya quebrantada desde el principio entre Dios y nosotros. Pero sigamos con la escritura. Y dice, y Juan mismo tenía su vestidura de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la región de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Lo que estamos leyendo en este capítulo, o versículos, es primero la descripción de Juan. Juan tenía que ser una persona, vamos a decirlo así, nazareno. Y era una cosa típica para los nazarenos que se vistieran así, que se vieran en esa forma, y la comida o la dieta que ellos seguían. Porque ellos sentían que estaban separados para algo específico que Dios les iba a dar a ellos hacer. Eso lo vemos en el Viejo Testamento. Aquí cabe mencionar eso simplemente para que veamos por qué la apariencia de Juan. No era una persona, vamos a decirlo así, normal. Una persona que ya tenía él una misión y era preparar el camino del Mesías. Y esto es parte de la historia. Estamos hablando de que esto nos enseña algo más a ti y a mí, que vamos a ver más adelante. Entonces, primeramente, sabemos que Juan de Bautista estaba recibiendo gente de todos los alrededores. Y cuando decimos recibiendo gente de todos los alrededores, era porque él estaba trayendo un mensaje que era no de, ¿cómo te diré? De una cosa normal para ellos. Cuando digo normal es porque tienes que tomar en cuenta que en este momento, en esa instancia, ya habían pasado 400 años de que Dios no había hablado con Israel audiblemente o por algún profeta. Pero en ese momento la gente estaba esperando dentro del judaísmo de que algo tuviera lugar. Recuerda, ellos estaban oprimidos, conocidos oprimidos, es de que estaban gobernados por los romanos. Ya habían salido de Babilonia, habían salido de los griegos, pero ahora la opresión era mayor dentro del tiempo en el que Jesucristo va a ser bautizado. Entonces, todas estas personas estaban esperando algo que pasara en sus vidas, algo que les diera un aliento de saber que Dios estaba con ellos. Una de esas cosas era el escuchar a este Juan, porque Juan venía y les decía, el reino de Dios está cercano, arrepiéntete de tus pecados, ven a Él. Esto les atraía a ellos. ¿Por qué les atraía? Porque ellos mismos estaban pensando, algo va a ocurrir. Esto no pasó por 40, 50, 100, 400 años. Algo va a tomar lugar. ¿Y qué es eso? Fíjate lo que dice la palabra.
Dice, pero cuando vio que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les dijo, generación de víboras. Bueno, no era un recibimiento que digamos muy complaciente o muy amigable. Lo que pasa aquí es de que primeramente, ¿qué es un fariseo y un saduceo? El fariseo es aquel que cree en la resurrección de los muertos, vamos a ponerlo en esa forma, para hacerlo simple. Y el saduceo eran aquellos que no creían en que hubiera una resurrección. Simplemente llegaba tu tiempo de morir y se acabó. No más historia para tu vida. Ahí terminaba todo. Pero, los dos tenían la convicción de seguir la ley mosaica. Y dentro de la ley mosaica y de los profetas, ellos sabían de que iba a venir un Mesías que los iba a liberar y los iba a hacer libres de una forma u otra. Pero ellos seguían sus propias leyes. Y cuando digo sus propias leyes, es de que ellos razonaban la ley mosaica y la ponían en otros términos y buscaban formas en cómo ellos podían cumplirla, para al mismo tiempo ganar un beneficio para ellos mismos. ¿Sí? Y por eso mismo, Juan les dice a ellos, que son una bola de víboras, que están viendo. ¿Te imaginas si Jesucristo hubiera dicho plenamente soy el Mesías? Todos ellos hubieran venido a sus pies, pero no solamente a sus pies, hubieran venido a negociar algo con Él para que ellos tuvieran beneficio, que era lo que Dios no quería hacer. Pero vamos a explicar eso más adelante. Entonces, fíjate lo que dice. Juan hablando. ¿Quiénes os enseñó a huir de la ira que vendrá? Lo primero que les dice a ellos, les pregunta, ¿quién les dijo? Que tú venir aquí vas a poder huir de la ira del Señor. Tiene que haber un arrepentimiento, les está diciendo. Fíjate lo que dice. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Déjame explicar eso. Es que tenemos que ir explicando paso por paso lo que está hablando aquí la historia. Primero, fariseos y saduceos, judíos ortodoxos o ultraortodoxos, se guiaban exclusivamente por la palabra, y no aceptaban otra, ¿cómo te diré? Otra cosa fuera de su propio razonamiento. Ellos hablaban, y pronunciaban y pensaban que eran ley, porque estaban, según ellos, muy estudiosos en la ley mosaica, en cómo cumplirla o cómo seguirla. De cualquier manera no lo hacían como debía. A lo que quiero llegar es esto, que Juan estaba diciendo, no porque tú te sientas santo, o separado, o especial, tú vas a ser salvo automáticamente. Muchos de nosotros, inclusive dentro de la iglesia hoy día, pensamos eso. Pensamos que somos autoridad, porque Dios nos dio una forma de autoridad, y pensamos que lo sabemos todo, y condenamos en lugar de invitar a un arrepentimiento o de ayudar a que los pasos de una persona sean o se enderecen hacia una vía hacia la relación con Dios. ¿Cuántas veces te has encontrado personas que les tratas de hablar de algo y te meten luego la palabra como si fuera un embudo? Y te quieren forzar a que la oigas. O te quieren forzar a que tú reconozcas que ellos son los que son correctos. Eso era un fariseo y un saduceo. Por eso Juan está diciendo a ellos, dice, tú debes de procurar generar frutos de arrepentimiento. Dejar de pensar que eres perfecto y que eres autoritivo y que no necesitas a nadie más que a ti mismo, pero que necesitas a Dios
y de que tú sabes que estás equivocado en tu camino. ¿Sí? Y le está diciendo eso, el que tú seas hijo de Abraham no te exenta de que tengas que llegar a un arrepentimiento. Por lo contrario, ¿ok? Es lo que te debe de forzar en tu forma de ser a doblegarte y tener arrepentimiento. ¿Por qué? Porque tú eres más acontable o Dios te va a poner en una posición en la que diga, tú sabías mi palabra. No es de que la desconocieras. Por eso dice él, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. Dice, no te sientas tan importante, no te sientas tan firme en lo que estás pensando. Tú y yo necesitamos a Dios. ¿Ok? Y fíjate lo que dice aquí. Dice, y ya también al echar esta pues a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ok? Primero, la hacha es de que estaba lista para cortar a todos aquellos que no eran genuinos. Si no tienes frutos, tienes el peligro de ser cortado. Pero los frutos no te hacen salvo o merecer salvación. Los frutos, estamos aquí hablando, son frutos de arrepentimiento, de sinceridad en que yo no soy nada más que alguien que necesita a Cristo, alguien que necesita a Dios. ¿Ok? Y dice, fíjate lo que dice aquí también. Mas el que viene tras mí, ¿ok? Por eso él dice, yo te bautizo con agua para arrepentimiento, no te estoy dando salvación, es de que tú te tienes que preparar. Y vamos a hablar de eso, acerca de los bautismos que había en esos tiempos hasta hoy día. ¿Ok? Entonces fíjate lo que dice. ¿Ok? Mas el que viene atrás de mí diciendo, esto es solamente la preparación para que alguien venga que te va a dar y te va a redimir en una nueva relación. Esa es una historia que nos da a pensar a ti y a mí en la posición que debemos de estar cuando vemos a Jesucristo, cuando creemos en Dios. Dice, es más poderoso que yo, y Él es más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar. Ok. Dice, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Su aventador está en sus manos. Aventador era una pieza como en forma de U, más o menos una cosa, forma en la que tú podías sazgar el pasto o sazgar la cosecha y cortarla, y separar lo que era bueno y lo que era malo. Entonces dice, Él los bautizará con bautismo por el Espíritu Santo y con fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo del granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Lo que está diciendo aquí es de que Jesucristo o el que venía atrás de Él venía para precisamente cortar a todos aquellos que se sentían santos, santos, santos o perfectos, que no necesitaban de Dios. Hacerlos a un lado para los que sí necesitan de Él, fuesen, bendecidos con una relación con Dios. Y aquí llegamos al punto culminante. Conocimos al punto culminante, es cuando Jesucristo llega a la presencia de Juan el Bautista. Y para eso quiero que veamos este video también, para que te sientes en el tiempo, que te transportes a ese tiempo, en los usos y costumbres de esta gente. Vamos a ver el video acerca del bautismo de Jesucristo. Ya regresamos.
Yo te bautizo habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Yo te bautizo, habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Visítanos en nuestra página web www.ccbm.institute, donde podrás encontrar nuestras clases en línea y tienda virtual. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás todo nuestro material de la Biblia, ficción o verdad. Te invitamos a darle like a nuestra página oficial de Facebook, CCBM WBCC Master Seminary. Hola, tenemos unas preguntas para ti. ¿Crees que es importante estudiar la Biblia? ¿Crees que es la palabra de Dios o simplemente un libro más? CCBM Master Seminary para eso está. Te invitamos a emprender un hermoso viaje a través de las Escrituras para conocer si es la Biblia ficción o verdad. Te esperamos 25.1. Aquí en CCBM Master Seminary nos estamos preparando para ti. Vamos a traer una serie de programas en los cuales aprenderemos más acerca de Dios y veremos las increíbles historias de la Biblia. Por eso te invitamos a que nos conozcas y que veamos juntos si la Biblia es ficción o verdad. ¡Te esperamos! Regresamos. Una vez que hayamos visto este video, vamos a seguir con la escritura y vamos a Mateo 3, versículo 13. Y dice así: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pero Juan le resistía, diciendo: yo necesito ser bautizado. Dice: yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Una vez más te hago la pregunta, que es la misma pregunta que está haciendo Juan. ¿Tú necesitas ser bautizado? ¿Por qué tienes que ser bautizado? ¿Cuál es la razón si tú eres el Hijo de Dios? Si tú eres Dios, vamos a decirlo así, encarnado. Y mucha gente ha tomado esto que como una debilidad o una contradicción a decir de que Jesucristo es o no es Dios. Pero tienes que recordar que aquí Jesucristo está dentro de su humanidad. Y por eso vamos a responder esa pregunta. Pero Jesús respondió y le dijo: deja ahora,
porque nos es preciso cumplir así toda justicia. Primera cosa, él sabía que tenía que ser bautizado para cumplir con la ley judía y la ley mosaica. Bueno, vamos a hablar más de eso. Sí, fíjate lo que dice aquí. Dice, entonces le dejó, se dejó ser bautizado o lo bautiza Juan el Bautista. Y dice, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma. Y venía sobre él. Y he aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en que tengo contentamiento o complacencia, una de las dos. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa este pasaje en particular? Vamos a tratar de terminar esto hoy. Okay. Jesucristo viene. Juan dice, yo no soy digno de bautizarte, pero Jesucristo le dice, debo de hacerlo para que todo se cumpla con justicia. Y la pregunta de él, y también la pregunta, por eso, inclusive, Juan más adelante, cuando es arrestado y va a morir, le pide a sus mismos discípulos que vayan y que le pregunten a Jesucristo si él en realidad es el Mesías. Y tú dirías, ¿por qué tuvo esa duda? Es sencillo. La misma pregunta que tú te estás haciendo ahorita. ¿Por qué si Él nació sin pecado y si es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, tiene que ser bautizado? Es la misma pregunta que le quedó a Juan. Sí. ¿Por qué tengo que bautizarlo? Que es el inicio, que Dios lo reconoce, pero ¿por qué? Vamos a ver esto. 6 meses antes de que Jesucristo fuera identificado por Juan como el Mesías en su bautismo, Juan ya había comenzado un ministerio de predicación y había anunciado que la venida del Mesías estaba muy, muy cerca, que era inminente. La gente veía, y que eso iba a correr y eso iba a ocurrir, y también veían la necesidad de prepararse para recibir a este Mesías. En pocas palabras, la gente debía prepararse para la recepción del Mesías. Prepararse para el Mesías significaba que habían 3 cosas que tenían que suceder. No para Jesucristo, pero para estas personas. ¿Cómo se deberían de preparar? Primero, tenían que arrepentirse, volverse a Dios. Dejar su santidad, dejar yo soy el mero mero y yo soy autoridad. Para otros era simplemente reconocer su posición de que Dios los ama y de que vino para restaurar su relación con ellos. 2, creer en el mensaje de que el rey y el reino están por venir. Era el mensaje que traía Mateo dentro de su evangelio, que el rey de reyes venía pronto, que el rey de reyes ya estaba con ellos, que el Mesías ya se había presentado. Y lo que él está narrando en este evangelio es precisamente lo que Juan estaba exponiendo. Tienes que arrepentirte para poder tener al Mesías y recibirlo y que seas aceptado. Tienes que humillarte a ti mismo, saber que tienes una necesidad. Sí. Por eso dice, o decimos que era el creer en el mensaje de que el rey y el reino estaba por venir. Y 3, afirmar públicamente el propio arrepentimiento y la fe en la predicación del reino y el ser bautizado por Juan. ¿Qué significa esto? Una de las intenciones del bautismo era precisamente que se identificaran
y proclamaran ser parte de. Cuando decimos ser parte de, es de que cuando tú te bautizas, ¿okay?, tú aceptas y haces un compromiso de seguir X regla o a X persona. En este caso, es de que tenían que arrepentirse y acceder o el proceder a tener un compromiso con Dios de recibir al Mesías. ¿Okay? Que esas eran las cosas primordiales. Sí, el propósito del bautismo, ¿okay?, de Juan y el bautismo de la iglesia son dos cosas muy distintas. No confundamos eso. El bautismo de Juan era hacia arrepentimiento, preparación para recibir al Mesías, al Rey. Okay, el bautismo de la iglesia hoy día significa que tú recibiste al Rey, que tú crees y aceptas la salvación que trae Jesucristo para tu vida, que tú crees en la restauración, ¿sí?, de tu relación con Dios y el perdón de tus pecados por el sacrificio de Cristo. La idea básica detrás del bautismo es identificación. En Juan, identificarse con el Rey de Reyes, con el Dios soberano, con mi yo no soy nadie, pero Él lo es todo. En Cristo es voy a seguirte, acepto tu sacrificio, creo en Él, me arrepiento y tomo mi camino hacia mi nueva relación contigo. Déjame decirlo así. Cuando uno es bautizado, se identifica con una persona o un mensaje o un grupo. De hecho, el bautismo era una práctica muy común dentro del judaísmo. Mucho antes de que se convirtiera en una práctica de la iglesia. Antes de que hubiera bautismo en la iglesia, ya lo había en judaísmo. ¿Sí? Y es algo que tenemos que entender. Fíjate, dentro del judaísmo habían 5 tipos de bautismos, que los hay hasta hoy día. Déjame numerarlos por ti. Primero, cuando una persona se coronaba como rey, tenía que ser bautizado y esa persona tenía que declarar su lealtad al pueblo de Israel, su compromiso, su identificación con él. 2, cuando un rabino se graduaba como rabino. Eso significa que dentro de la escuela de rabinos, cuando un rabino estaba listo para tomar, vamos a ponerlo y valga la redundancia decir esto, en una congregación, él tenía que ser bautizado. Y lo que hacía era de que él se comprometía a seguir todas las normas y reglamentos, etcétera, etcétera, de que conllevaba para ser un rabino, no un sumo sacerdote, un rabino. Incluso el sumo sacerdote en la misma tónica era bautizado. ¿Ok? 3, cuando un hombre se convertía a judaísmo. Esto era y sigue siendo un dilema o una controversia. ¿Por qué? Porque no hay una forma en la que tú te conviertas al judaísmo. ¿Por qué digo eso? Es muy simple. Solamente si tú tienes una madre judía, que es lo que estipula y es lo que marca tu judaísmo, okay, que seas hebreo, okay, solamente así podrás ser hebreo o judío. Entonces no hay una conversión como tal. Esta conversión estamos hablando acerca de religión. Era de pasar de una religión pagana a tomar una religión judía. Y fíjate lo que estamos hablando aquí. No es de que te vuelvas judío, es de que aceptes la religión judía. Es muy distinto a ser judío. ¿Ok? Nadie en realidad puede ser judío si no tiene una madre o ha nacido de una madre judía. Que eso ya lo estaremos hablando más tarde en la historia. Ok. 4, a los 13 años de edad,
y a los 15 años de edad las mujeres, al hombre a los 13, mujer a los 15, tienen una presentación en la sociedad. Se les llama Mar Mitzvah. Y esto significa de que en ese momento ya son acontables por sus propios pecados. Ya son parte de la sociedad. Y para que eso sucediera era de que ellos se tenían que bautizar dentro de su festividad para tener un encuentro de relación con la sociedad. Y quinto, con una persona o dos personas, por decirlo así, se casaban, que es lo que ellos se comprometían uno con el otro. Pero esas son las 5 formas dentro de lo que es el bautismo, antes del bautismo de la iglesia. En el bautismo de la iglesia no se identifica como la muerte, sepultura y resurrección. No se identifica con la muerte, sepultura y resurrección del Mesías, según Romanos 6. En el caso del bautismo de Juan, que fue el bautismo del arrepentimiento, aquellos que fueron bautizados por él se identificaron como el mensaje de Juan y se prepararon para aceptar al Mesías. ¿Sí? Aquellos que fueron bautizados por Juan se identificaron con el mensaje de la preparación del reino, que es precisamente lo que Mateo está tratando de inculcar a sus oyentes, a sus lectores. Por lo tanto, el bautismo de Juan no es lo mismo que el bautismo de la iglesia. No lo confundamos. Aquí era necesario que lo hubiese. ¿Sí? Era necesario que llegase Jesucristo a ser bautizado. Dice, Juan reconoció que Jesús era el Mesías y no necesitaba arrepentirse. No tenía necesidad de volverse a Dios o de volver a Dios. Entonces la pregunta prevalece, ¿por qué se molestaría en someterse al bautismo de Juan a la luz del hecho de que no tenía necesidad de arrepentirse? Hablando de Jesucristo. ¿Por qué se molestarían en hacer eso? ¿Cuál era su necesidad? Obviamente, no fue bautizado para demostrar que se estaba arrepintiendo de algún pecado o de pecados. Dicen, porque no tenía ninguno. Entonces, ¿por qué Jesús se sometió al bautismo de Juan? Haz tus conjeturas, pero tenemos que ir por la palabra. Dentro del propósito del bautismo de Jesús hay 6 razones primordiales que están cubiertas por la palabra de Dios. No es solamente algo que estamos diciendo, y es algo que tú y yo no vemos o sobrellevamos o se nos olvida o no lo captamos simplemente porque lo leemos como una más de las historias. Por eso es tan importante saber cómo la obtuvimos, la palabra de Dios. Entonces, primero, Jesús fue bautizado con sus propias palabras para cumplir toda justicia. Mateo 3:15. Él tenía que cumplirlo. Así como había bautismo para los rabinos, los reyes, todo, él tenía que cumplir. Tanto con el hombre como con Dios. ¿Sí? Puesto que el significado básico del acto de bautismo es ser identificado, Jesucristo estaba identificándose, en rectitud con la justicia de Dios. Estaba demostrando de una manera visible que iba a cumplir la justicia de la ley mosaica en ese momento. Iba a cumplir la justicia que la ley del Antiguo Testamento o de la Biblia hebrea y los profetas exigían que el Mesías cumpliese. 2, la segunda razón fue de que Jesucristo fue bautizado, fue para identificar o ser identificado
con la predicación del reino. Si ya venía el reino y se iba a establecer, tenía que haber un Mesías. Y él se estaba identificando con esa predicación de Juan, para que toda la audiencia que estaba alrededor suyo lo identificara precisamente como lo que era, el Mesías. Un comienzo de su ministerio. Juan no solo predicaba el arrepentimiento, algo con lo que Jesús no necesitaba ser identificado, sino que Juan también predicaba la venida del Rey de Reyes y del reino, en lo cual Jesucristo sí tenía que ser identificado. La tercera razón por qué Jesús fue bautizado fue para ser dado a conocer a Israel que Él es el Mesías. Fue la primera señal del Mesías. En esta ocasión, sería identificado públicamente como el Mesías mismo, lo cual aún ellos, fariseos y saduceos, se les escapó por pensar en ellos mismos. Por eso decimos, tienes que despojarte de tu yo para que puedas aceptar una restauración en la relación con Dios. Cuarto, la cuarta razón por la que Jesús se sometió al bautismo fue para ser contado e identificado como el remanente creyente que estaba preparando por Juan. Que estaba preparando. Quinto, Jesús fue bautizado para ser identificado con los pecadores. El libro de Hebreos nos lo dice. Que Él es nuestro sumo sacerdote porque Él pasó por todas las mismas cosas que tú y yo pasamos, pero aún así no pecó. Y eso lo vamos a ver más adelante en el próximo programa, cuando toquemos su tentación. Dice, no ser identificado como pecador, sino ser identificado con los pecadores. Según el 2 Corintios 5:21 dice, aquel que no conocía el pecado que se hizo para ser pecado en nuestro nombre, para que podamos llegar a ser justicia de Dios en él, para que podamos ser justicia por lo que Él mismo hizo al entregarse por nosotros. Sí. Pablo refirió el hecho de que Jesús no tenía pecado. No lo conocía el pecado, no experimentó ningún pecado por su parte, pero sí fue hecho, fíjate la diferencia, Él fue hecho, que es todavía más tremendo, pecado en nuestro nombre, para cumplir toda justicia. Él aceptó ser y obtener, ¿sí?, tu pecado en sí mismo, para ser aceptable, tú que seas aceptable a los ojos de Dios. Sí. Para toda justicia. Para cumplir con toda justicia se convirtió en pecado así al conectar Mateo, y así podemos conectar Mateo 3:15 con el 2 Corintios 5:21. Es como lo podemos conectar. Jesucristo se hizo pecado por ti y por mí. Y por eso tenía que ser bautizado. No para limpiar sus pecados, para identificarse con los pecadores. Sí. Y así ser aceptado. La sexta razón de Jesús fue bautizado se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo 38, en el que dice esto, incluso Jesús de Nazaret, como Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, que pasó por hacer del bien y sanar a todos los que estaban oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Esta razón era para recibir la confirmación de su Padre, de recibir el poder del Espíritu Santo en él,
No un poder, vamos a hablar de eso, ¿ok? El próximo programa. Y lo que vamos a hacer ahorita es de que vamos a cortar en esta razón. Para poder empezar el próximo programa precisamente aquí, ¿ok? Porque esto es muy importante, el cómo recibió poder y qué significaba recibir poder. No era el que él tuviera un poder imaginario o un poder de hacer cosas porque el Espíritu lo empoderaba. No es eso. Recuerda, una de las cosas que tenemos que encontrar dentro del Viejo Testamento era de que en ese tiempo el Espíritu solamente iba y venía como a Dios le placía y se sentaba o estaba o llegaba a una persona que solamente Dios le diese permiso. Jesucristo estaba dentro de la ley. Para él recibir al Espíritu del Señor tenía que haber una manifestación y esa manifestación fue el bautismo. Pero vamos a ver el próximo programa qué es lo que causó y provocó el que él tuviera al Espíritu de Dios en sí. Y así entenderemos la razón primordial de su bautismo. Por ahorita me despido, el tiempo se nos acaba, pero quiero que recuerdes qué es bautismo para ti. Dios me los bendiga. Hasta la próxima sesión. Bendiciones.